Bueno, pues voy a hablar del aeródromo de Monóvar. El aeródromo de Monóvar ha pasado de la historia porque el 6 de marzo de 1939 salió hacia el exilio el gobierno desde él. El aeródromo es bastante desconocido, pues hasta hace bien poco no teníamos documentación. Voy a presentar los planos, la cartografía que se conservó que se ha conservado en el Archivo Histórico del Ejército del Aire. Voy a hablar un poquito de qué es lo que pasó allí y haré un preámbulo unos 40 días antes de ese 5 de marzo, qué es lo que pasa en la zona republicana, sobre todo en el Frente Popular, la discordia y la división, qué es lo que acelera la derrota en la guerra. Y bueno, hablaré un poquito de los personajes que tuvieron mucho que ver y sobre todo las personas que salieron desde el aeródromo, incluidos pilotos. Y bueno, esos 3 días de gloria, que no fueron de gloria, lógicamente, que tuvo ese punto pequeño en la pedanía de London. Bueno, el 6 de marzo sale en primer lugar un avión con un Dragón Rapid, con Alberti, María Teresa León y algunos componentes más. A continuación sale un segundo vuelo hacia Orán también, en el que viaja la cúpula del PC. Luego ya hay un intervalo de tiempo esa mañana hasta las 3 de la tarde, en el que sale Negrín y sus ministros con una multa de equipaje a bordo de aviones bimotores Douglas DC-2 de las líneas aéreas postales españolas. Estos aviones ya van directos a Toulouse. Se queda un pequeño grupo de dirigentes y políticos comunistas en el aeródromo. Allí se celebra una reunión importante, la última del Buró Político del PC en España durante la guerra, y acuerdan que unos pocos se quedan y los otros se marchan. Digo también las personas que se marchan, lo acompaño con un PowerPoint, con fotografías. Vamos, voy a intentar que sea un poco dinámico porque el tema es un poco denso y, en fin, yo espero no ponerme muy pesada. Bueno, actualmente el aeródromo no existe el llano del Mañán de Londón y, bueno, se ve perfectamente. Existe un refugio importante de una capacidad para 200 personas que se mantiene en buenas condiciones, es visitable. Existen algunos elementos arquitectónicos que tuvieron mucho que ver con el aeródromo y bueno, está también lo que fue el cuartel, que se hizo reformas en una antigua bodega. Actualmente es de propiedad privada, claro, y bueno, yo en aquel tiempo también, pero la familia lógicamente ha hecho reformas, pero ha conservado una estancia tal cual estaba cuando estuvieron allí los militares. Y bueno, existen una serie de refugios que realmente ya no existen, solo queda uno. También voy a enseñar fotografías de ese refugio menos visitado y menos conocido. Y bueno, como tal no existe, lógicamente, el aeródromo. Sí que el Gobierno Municipal de Monóvar tiene intención de crear un centro de interpretación de la República allí, acondicionando las antiguas escuelas. Es un proyecto muy bonito y que tiene mucha aceptación, pero esto va a ir un poco lento, pues lo que pasa, ¿no? Pero sí que ya se ha empezado. De hecho, hace 2 domingos se presentó allí un libro sobre la República y acudió mucha gente, se visitó el refugio. En fin, sí que se pretende hacer de este punto un centro turístico, cultural, de conservación de patrimonio y de memoria histórica, por supuesto. Bien, buenas tardes, concejal de Cultura, compañeros, archiveros, arqueólogos, historiadores, amigos todos. Hoy tenemos la suerte y el placer para mí de contar con nosotros con Alicia Cerda Romero, técnica de archivo y biblioteca del Ayuntamiento de Monóvar, por lo tanto que tocaya. Licenciada en Historia, una trabajadora incansable por la historia de su localidad. Ha participado en multitud de eventos y, por supuesto, siempre difundiendo el patrimonio. Hay que destacar que
forma parte de un colectivo que se llama Chinosa, por la defensa del patrimonio local de Monóvar. Es que estamos aquí para oír y, bueno, y disfrutar con lo que nos va a decir Alicia, y por lo tanto no tengo por qué hacerlo muy largo, y tampoco es cuestión de una presentación larga con mucho currículum y tal, porque ya lo tiene, tengo mucho bagaje profesional, cultural, y también quiero añadir que gracias a Alicia, que es uno de los exponentes en la comarca de profesionales del mundo del archivo y biblioteca, en estos años tan difíciles que hemos tenido, gracias a su tesón y inteligencia y trabajo continuo, su archivo continúa funcionando al 100%, y por lo tanto creo que tiene una labor magnífica, y bueno, que es un orgullo ser su amigo y su compañero. Gracias. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Todo lo que ha dicho me honra, pero no sé si es todo verdad. De verdad. Que somos grandes amigos, es lo más cierto. Bueno, voy a hablar del aeródromo de Monóvar. Sabéis que desde allí salió el 7 de marzo de 1939 el último gobierno de la Segunda República Española hacia el exterior. Pero es necesario, para mí lo es, retroceder un poco en el tiempo, al menos 40 días atrás, desde ese 4 de marzo. A principios de febrero, tras la caída de Cataluña en manos de las tropas franquistas, las tropas republicanas se repliegan hacia la frontera francesa, junto con más de 500.000 de personas que son refugiadas en campamentos a la intemperie en las playas francesas. Además, también salen las máximas autoridades del gobierno, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, todos sus ministros y altos mandos y militares. Y cuando estaba allí en Francia, Negrín convoca un consejo de ministros en el consulado para tratar sobre la continuación de la guerra. Salvo en ese consejo, ya empezamos, me puedo despistar y no ir pasando. Bueno, cuando en ese consejo Negrín intenta tratar sobre la continuación de la guerra, salvo Uribe, comunista, y Álvarez del Valle, la mayoría de ministros no están muy entusiasmados con la idea de resistir, de seguir resistiendo. En esos momentos, el territorio fiel al gobierno republicano se reducía a unas pocas provincias de la zona centro-sur. Madrid seguía resistiendo estoicamente el asedio al que había estado sometida durante toda la guerra, y Valencia ya se encontraba demasiado cerca del frente de batalla. Negrín regresa, es el último en salir a Francia y el primero en regresar, prácticamente al día siguiente. Regresa en avión acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y del jefe del Servicio de Información Militar, el jefe del SIM, Santiago Garcés. Poco después llegaría la práctica totalidad de todos los ministros. Sin embargo, no todos regresan de Francia, lo hacen los ministros de Negrín, la gran mayoría. La gran mayoría también de los cuadros políticos y militares del Partido Comunista, y el resto se mantiene en territorio francés. Entre otros, no regresan personajes como Prieto, Largo Caballero, el general Vicente Rojo. Tampoco regresa el presidente de las Cortes, Martínez Barrios, quien además le correspondía asumir la presidencia interina cuando unos días después Azaña dimite. Y no regresa también gran parte de la CNT catalana, de los anarquistas. Pero lo más grave es que no regresa don Manuel Azaña. Esto provoca, esta negativa de Azaña a regresar, acelera la descomposición militar del ejército republicano, entre otros motivos por la descomposición moral que supuso para los mandos militares. Desde su regreso, Negrín quiere establecer el gobierno en Madrid, intentando aparentar normalidad. Incluso llega a convocar 2 consejos de ministros los días 13 y 15 de febrero. Sin embargo, Madrid ya no es una capital segura y tampoco, mucho menos, sobre todo, no es operativa para organizar la resistencia. Se había convertido en una ratonera para un gobierno que carece del apoyo y de la confianza de buena parte del espectro político y militar. Además, Negrín había comprobado este ambiente enrarecido que se respiraba en el estamento militar, y además había comprobado que el coronel Segismundo Casado
le sometía a cierta vigilancia. Así las cosas, Negrín el 16 de febrero convoca una reunión en un punto céntrico en el que acuden los altos mandos militares de Andalucía Oriental, del Levante Peninsular y del sur castellano. Este punto céntrico es el aeródromo de Los Llanos, en Albacete, y allí los militares manifiestan que disponen de fuerzas para resistir, pero solo un tiempo. Y además Segismundo Casado y Cipriano Mera manifiestan que continuar la guerra no tiene ningún objeto, ¿no? Sin embargo, el más radical, el más pesimista, digamos, es el jefe de la flota, Miguel Buiza, quien amenaza con o se pacta una paz rápida con Franco o abandonaría las aguas españolas. Tras esta reunión se decide instalar el gobierno en nuestra zona, en Levante, concretamente en la finca El Poblet, lo veis en la imagen, conocida militarmente como Posición Ilustre. Muchos de los protagonistas consideraron un error el establecimiento del gobierno en un lugar lejos de una gran ciudad, casi aislado. Sin embargo, si tenemos en cuenta que está en un punto, está en el acceso de la carretera Madrid-Alicante, muy cerca de la vía férrea, también con buenas conexiones viarias hacia Alicante, Murcia y Valencia, pues podemos entender que se instalara aquí el gobierno. Además, en la Petrel había sido tradicionalmente una zona fiel al gobierno republicano. Es curiosa la rapidez con la que se desalojan determinados edificios en Elda, como el colegio, las escuelas Castelar, el actual colegio Padre Manjón, su cantina. Se hace una inspección rigurosa de la oficina de telégrafos para saber con qué tipo de comunicaciones contaban. También se desalojan una serie de chalecitos en la zona de Ciudad Vergel. Y bueno, una vez allí el gobierno, también el Partido Comunista y sus dirigentes se instalan cerca.